¿Ya? Ya se ve. Ahí le tienes que darla a donde está el icono del libro, que parece un librito, el tercero para que quede en pantalla grande, ¿cierto? Sí, Nenita, el tercero, ¿dónde está el tercero, el icono del libro? Acá que parece un librito. Creo que es en tu pantalla la estoy viendo. Abajo, abajo. En la parte de abajo, Parito, qué pena que no esté bien abajo. Al pie de la flecha, al pie hay un cuadrito naranja en tu computadora al lado derecho. No. Ahí, el siguiente cuadro. ¿Este? El siguiente del cuadro naranja. Al lado izquierdo del Es que parece 79. un libro abierto. No, pero es que no tengo el icono del libro más. No. Ven. Al lado del 79%, al lado izquierdo, dale clic ahí. No, yo no estoy viendo lo que ustedes ven. Muéstrame ver. Ah, ya, es que ahora sí. Es que estaba entonces le doy al lado del icono Dale el ahí, libro abierto. ya. Ya te quedan presentaciones. Sí, Ah, señor. es que si ves que agrandaba ya. Hicimos la tarea y ahora sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos. Entonces vamos a continuar esta noche. Es un gozo y un privilegio poder hacer esta retroalimentación acerca de este tiempo de antes de todas las cosas, cuando nuestro Padre amado estaba en esa eternidad y desde allí planeó todas las cosas. Entonces, antes de que todo el Todopoderoso emprendiera el primer acto de creación, condesciende del Dios. ¿Eres la mejor potato del mundo? Ah, ya. Antes de que el Todopoderoso emprendiera el primer acto de creación, antes de cualquier cosa, Él condesciende de lo incondicionado y absoluto al Dios Hijo, Jesucristo, para llevar a cabo su obra de redención. Entonces, una vez Dios inicia su plan de las edades, lo primero que hace es condescender a este estado que ya no es incondicionado, sino condicionado y ya no es absoluto. Y lo hace en su Hijo Jesucristo precisamente para llevar a cabo su obra. Bien, entonces, el propósito de Dios fue su propia limitación, recordemos, ser visible, porque el lugar donde Él habita Él es invisible y se hizo visible para poder manifestarse, dando como resultado el acto de la creación. Bien, Colosenses 1:15 dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, ya lo hemos podido entender, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, una vez Dios condesciende, manifestado en Cristo, limitado, visible, lo siguiente es que Él inicia la obra de la creación, crear. Y por eso dice que en Él fueron creadas todas las cosas. Lo primero que muestra la palabra es que Él crea los seres espirituales, ¿sí? Entonces ellos pasaron a existir. En Salmo 148:2 dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley. Esta palabra ley, de la palabra griega 2706, es decir, límite, medida, norma, y que no será quebrantada. Entonces, el acto de la creación inicia con que los seres espirituales pasaron a existir. Es decir, ellos tienen comienzo, ¿sí? Ellos inician acá, no tienen por ahora fin, ¿sí? O sea, están dentro de ese, no tienen tiempo, mejor queda decir. Entonces, quedaron en este tiempo. Primero que todas las cosas fueron creados los seres espirituales, antes de la materia física.
Bien, Dios siempre hace todas las cosas con un propósito. Y el propósito de estas criaturas espirituales fue para servicio. Y además, dentro de ese servicio está el cuidado del hombre, todo siempre de acuerdo al plan de las edades, a lo que él se propuso. Dice en Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, es decir, que te cuiden, que te protejan en todos tus caminos. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. En Salmo 103:20, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, la creación de estos seres espirituales tienen propósitos muy concretos, pero lo que podemos evidenciar es que ellos vienen para servicio, ¿sí? Ese es su propósito. Y dentro de ese servicio está el cuidado del hombre y, como lo vamos a ver, tienen otros servicios muy importantes en esta creación que Dios en Cristo limitado estaba a punto de hacer. Bien, los ángeles son finitos. Esta creación fue finita, pero muy, muy numerosa. Dice Hebreos 12:22, a la compañía de muchos millares de ángeles. Apocalipsis 5:11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los ángeles fueron creados superiores a los hombres. Estoy hablando del tiempo en que fueron creados. Salmos 8:4 dice, digo, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies, de sus pies. En un futuro ya no va a ser de esta misma manera. Los ángeles serán inferiores al hombre. Esto será cuando el hombre ya sea transformado en un ser espiritual. En 1 Corintios 6:3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, en un futuro, nosotros estaremos por encima, digamos, de los ángeles, como ya lo hemos estado viendo en clases anteriores, que nosotros sentados en Cristo en ese lugar santísimo, por supuesto, desde allí, mucho más que los que están en el lugar santo. Bien. Los ángeles fueron testigos de la creación física de los cielos y de la tierra. Una vez que ellos fueron creados, el siguiente paso es que Cristo inicia la creación física. Y estos ángeles, por supuesto, estuvieron ahí para verificar y darse cuenta de todo lo que Dios estaba haciendo en Cristo. Job 38:4, esto es cuando Dios le preguntaba a Job acerca de lo que él sabía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice, mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. Bien, Dios en Cristo, por supuesto, es todopoderoso y tuvo la capacidad de crear y mantener aún hoy esa creación, refiriéndome a lo que estaba hablándole acerca de su poder a Job. Efectivamente, el poder de Dios y el conocimiento y su sabiduría es absolutamente ilimitado. Por eso nosotros cada día lo engrandecemos más y nos empequeñecemos nosotros. En Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Y por supuesto, no. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? No. ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Refiriéndonos a que definitivamente nosotros siempre debemos entender que todos estos temas
están dentro de lo que nosotros podemos pequeñamente entender en nuestra mente limitada. El poder y la creación de todos estos seres y todo lo que estamos viendo siempre en el contexto de que no lo vamos a poder entender todo, sino que Dios nos da una pequeña luz. Bien, esta creación espiritual, en la palabra aparecen unos seres espirituales que hablábamos o Juan me comentaba, definitivamente no se sabe absolutamente nada de ellos. Están en Colosenses 1:16, un versículo que ya leímos, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y refiriéndose a esas cosas invisibles, habla de sean tronos, no sabemos, estas criaturas, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo esto fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, estos seres, tronos, dominios, principados y potestades, la palabra no dice absolutamente nada. Y Bullinger comentaba a Juan, que también escribía acerca de que, pues Dios no dice nada, no podemos decir absolutamente nada, únicamente mirar lo que hay y pues entender que Dios lo decidió así. Entonces, la palabra habla de seres vivientes, que son querubines y serafines, habla de ángeles, habla de arcángeles y de 24 ancianos. Son como los seres espirituales que nosotros podemos saber algo que Dios nos permite entender en esta pequeña luz. Bien, entonces iniciamos con los querubines. Ya Sarita la clase pasada había hecho un abrebocas y hablábamos que en Ezequiel 10:20 se habla de estos querubines como seres vivientes que tenían 4 caras, 4 alas. Esa es su característica. Y la palabra los trabaja, la palabra hebrea 37:42, querub. Entonces, Sarita nos explicó sus características. Fuimos a Ezequiel 1:3 y allí vimos la apariencia que tenían estos querubines, la semejanza que había en ellos. Leímos y aquí está una conceptualización. Ezequiel en su visión ve estos seres espirituales majestuosos, llenos de poder, y resalta detalles como el aspecto de sus 4 caras, correspondientes, veíamos la clase pasada, al ministerio del Señor Jesucristo en la tierra, el cual fue ejercido con amor, misericordia y humildad. Nunca podemos olvidar eso, siendo la esencia del plan de redención, la salvación del hombre, Dios encarnado. Bien, hablábamos de una de las caras, es de león, representando fuerza y realeza. Y efectivamente en Mateo se representa a Cristo como rey, el león de la tribu de Judá. La semejanza de becerro, se habla de la vitalidad, el sacrificio, la resistencia y el trabajo. En Marcos, Cristo es el siervo fiel, obediente becerro del sacrificio. Semejanza de hombre, hablando acerca de la inteligencia, la voluntad, autoridad, sensibilidad, y en Lucas, Cristo como el hombre, perfecto, el Salvador del mundo. Hay semejanza de águila, de los cielos, visión permanente, vuelo ágil y elevado. En Juan, Cristo como Dios, el águila elevada hasta el seno del Padre. Bien, hay que recordar que esta simbología no es que Dios quiera decirnos que ellos son exactamente así, sino que estos símbolos pues representan lo que Dios quiere mostrarnos, ¿sí?, acerca de estos seres. Vamos a intentar en nuestra mente siempre trabajar esto de los símbolos para poder entender que definitivamente no es que tengan esta apariencia, sino que Dios desea que nosotros tengamos esa imagen acerca de estos mechas. Por favor. Bueno, entonces vamos a ¿por qué? ¿Por qué Dios usa tipos, sombras y símbolos? Ya lo habíamos trabajado en Apocalipsis, pero es bueno volver a recordar que los tipos y sombras de la realidad. Aparito, el sonido se te está yendo.
Estoy alejando. Ya. ¿Sí? ¿Ya mejor, Sandrita? Sí, sí, mejor. Ay, mejor. Bueno, ya le subí. Gracias. Bueno. ¿Por qué Dios usa los tipos, sombras y símbolos? Entonces, primero hay que recordar que estos tipos y sombras de las realidades espirituales invisibles fueron la forma como Dios se dio a conocer a su pueblo. Es así como Él escogió para mostrarle al pueblo y enseñarles. La pequeña luz. Disculpa, Amparito. No se escucha. Es que tienes como algo que está interfiriendo. No, nenita. Un celular o algo cerca del computador que te interfiere. No, no Y tengo. hay Ahora como sí. una interrupción, no sé. ¿Sí? Bueno, miremos a ver si ya. Ya, Ahora ahora sí. a ver. Bueno, Ya, vamos. ahora sí. Listo. Bueno, Sí, ya. entonces, otra vez, retomo. ¿Listo? Sí, retoma, Entonces, por favor. es muy importante que nosotros empecemos en nuestra mente a entender por qué Dios usa tipos, sombras y símbolos, ¿sí? Los tipos y sombras de las realidades espirituales invisibles, o sea, de las cosas que no se veían, fueron la forma como Dios se dio a conocer a su pueblo. Fue la pequeña luz para ellos. Dios escogió estos símbolos, escoge estos tipos para enseñarles. Pero, muy importante, cuando el pueblo entraba en ceguera espiritual, estos tipos y sombras se hacían más difíciles, eran más fuertes, ¿sí? Y eran expuestos únicamente para los remanentes en cada administración. Vamos a entenderlo con lo que les voy a decir. A través de los símbolos, nuestro Padre muestra su gran amor, primero su misericordia para con aquellos que están familiarizados con la Escritura y le desean conocer y amar. Los símbolos no son para todo el mundo. Los símbolos, los tipos y las sombras son para aquellos que realmente desean conocer a Dios, ¿sí? Entonces vamos a entender qué pasaba. Los profetas mayores hablaban de una manera abierta. Entonces ahorita vamos a ver quiénes eran estos profetas mayores. Y luego de la dispersión de Israel por alejarse de Dios, los profetas, y entre ellos los menores, comenzaron a hablar por medio de tipos y sombras. Primero lo hacían de una manera abierta, pero luego que el pueblo se encegueció, que ya no quiso, de hecho se esparció, entonces estos profetas empiezan a hablar por medio de tipos y sombras y lo hacen de una manera más compleja. Y esto es lo que sucede en la visión, por ejemplo, de Ezequiel. Aparecen más símbolos de una manera como más profunda, hay que entenderlos. En el tiempo de los evangelios, el Señor Jesucristo hablaba abiertamente, pero cuando el pueblo comenzaba a repudiarlo, entonces fíjese lo que pasaba. Él les hablaba por parábolas, para que oyendo no entendieran y solo el pequeño remanente interesado sería el que preguntara y escudriñara, ¿sí? En Apocalipsis nosotros ya lo vimos, no será diferente. Como no quisieron creer a la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso, quedando el estudio e interpretación de los símbolos únicamente para los vencedores. Entonces, es muy importante entender que Dios usa esta simbología, es porque Él desea más. Él desea que realmente el que lo quiera buscar, indague, estudiemos, miremos, escudriñemos estos símbolos, a dónde nos llevan, por qué Dios escribe de esta manera. Y la respuesta es que sencillamente la Biblia está escrita para los vencedores, como nos lo ha comentado Juan. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que entender que esta simbología de los querubines y los serafines no es que ese sea su cuerpo, es un símbolo que Dios usa para mostrarnos todo lo que ellos son, ¿sí? Bueno, esa es como la idea. Bien, entonces, nos vamos condensando un poquito más. La simbología de los querubines, porque estamos hablando específicamente de ellos,
está directamente relacionada con la creación. Y hablo de los querubines, ya más adelante hablamos de los serafines. Entonces, al estar relacionada con la creación, recordemos que el eje de la creación es Cristo, el creador de todas las cosas, y además, muy importante, que por él subsisten en este momento y están bajo su control, todo alrededor de Cristo. Y todo esto es porque así le sirve Cristo a los propósitos del Padre. Todo va encadenado. Los querubines están relacionados con la creación, el eje es Cristo y todo está bajo el control de Cristo, pero siempre sirviendo a los propósitos del Padre. Los querubines representarían la fuerza y majestuosidad del león, recordemos su simbología, la humildad y el sacrificio del becerro, el hombre en el plan de Dios y con él su relación real y verdadera con el Padre a través de Cristo, el águila, siempre. Entonces, estos querubines que tienen relación con el número 4. Entonces, siempre recordemos, Sandrita nos estuvo compartiendo acerca de la numerología y efectivamente cuando uno va al libro de los números de Bullinger, encuentra que los querubines están relacionados con el número 4, que es el número de la creación. Los querubines simbolizan la plenitud y la perfección de la creación divina. Aquí está el enlace. En el día 4, Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales, etcétera, etcétera. En el día 4, efectivamente se crearon los astros. Sabemos que estos cuerpos celestes, ¿sí?, dan la organización y el equilibrio al universo. Y detrás de estos cuerpos celestes, de estas fuerzas gravitacionales y de todo lo que en ellos encierra la parte de la creación, están los querubines. ¿Por qué? Porque ellos tienen 4 alas y eso indica su directa relación con la creación. Ellos están ahí, en la fuerza necesaria para que cada planeta se mantenga en la órbita que Cristo le dio. Bien, estas consideraciones. Los querubines, con la sabiduría de Cristo, por supuesto, y la energía de Cristo, se colocaron a su servicio en la creación física del universo. Sus 4 alas confirman la relación con la Tierra. Entonces vamos a mirar que todo lo que signifique 4 tiene que ver con la creación. Génesis 2:10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. Isaías 11:12, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Génesis 13:14, y Jehová dijo a Abraham, estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. Entonces, puntos cardinales. Los ángeles que contienen los 4 vientos de la tierra simbolizan el control y la soberanía de Dios sobre toda la creación. Y esto lo vimos en Apocalipsis. Efectivamente, los ángeles, ¿sí?, que suponemos son aquí en este caso querubines, están en control de toda esa soberanía. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este es su servicio, siempre relacionado con la tierra, pero están relacionados con el Señor Jesucristo y su control. 4 es el número de los grandes elementos, la tierra, el aire, el fuego, el agua. 4 son las divisiones del día, la mañana, el mediodía, tarde y medianoche. 4 son las variaciones de las fases lunares, menguante, creciente, luna nueva, luna llena. 4 son las estaciones climáticas, que ya las conocemos. La Tierra está formada por 4 sistemas, la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la geósfera. Y así podríamos ver la perfección de Dios en cuanto a la creación de a 4. Siempre el número de la creación y estos querubines detrás. Bien, los seres vivientes querubines
relacionados con la creación y su cuidado y con el cumplimiento de las leyes. Esto es espectacular. Recordemos que dentro de la perfección de Dios están las leyes. Es decir, los hombres de ciencia han encontrado estos postulados matemáticos perfectos y estos postulados siempre son atemporales, no cambian, matemáticamente se pueden hallar, y detrás de esto están los querubines, representados también, como nos compartía Juan la clase pasada, en estas ruedas, ¿sí? Las ruedas sobre las cuales se desplazan los querubines también es un símbolo. Recordemos que están llenos de ojos, y eso ya nos lo explicaba Sarita, que tiene que ver con la vigilancia, con que todo lo ven, ¿sí? Esto en el servicio a Dios. Dice que ellos siempre, precisamente, están sobre estas ruedas y es el apoyo de que Dios todo lo ve, porque ellos son fieles, pues nunca se rebelaron. Las ruedas se mueven en armonía con el Espíritu de Dios, pues hacia donde el Espíritu les indicaba, las ruedas iban, no se movían a voluntad. Y aquí Juan me mostraba una hermosa comparación, que cuando se está en espíritu, como en este caso, estas ruedas que van rodando entrelazadas unas con otras, nos pueden mostrar o hacer un retrato de cómo será nuestro andar en un futuro en ese cuerpo, que va a ser en armonía perfecta entre los miembros, santos y sin mancha delante de Dios, cuando estemos en ese cuerpo allá en los lugares celestiales. El Espíritu Santo, recordemos, siempre energiza la obra y está en armonía con los propósitos del Padre. Las ruedas giran perfectamente sin rozamiento, facilitando el desplazamiento, además entrelazadas para simbolizar sabiduría, perfección, sincronización, y no se volvían, no se iban para atrás, demostrando seguridad y firmeza. Los querubines son los vigilantes de las leyes de la energía, la masa y la luz de la creación. Recordemos, estos son los elementos de toda la creación, pues hay millares de estrellas y cuerpos celestes, por lo cual hay que mantener las fuerzas gravitacionales del universo y asimismo las del átomo. Y aquí encierro todo. Ellos están energizados por nuestro Creador, Cristo Jesús, pero ellos están al servicio de la creación y siempre vigilantes que toda la creación se mantenga en armonía y en equilibrio. Bueno, hasta aquí Sarita nos hizo, o sea, el abrebocas. Aquí está como una retroalimentación tomando varios elementos para que nosotros vayamos entendiendo quiénes son estos seres espirituales tan especiales que Dios creó en Cristo y cómo su servicio dirigido siempre hacia la tierra. Y vamos a hablar un poco, ya de una manera más madura, me encanta hacerlo de esta forma, hablando del querubín lucero, que lo podemos ver como lo vamos a ver esta noche cuando fue perfecto, ¿sí? En ese lapso de tiempo. Entonces, él siendo un querubín, por supuesto que su servicio tuvo que ser en la creación, y específicamente como fue del comienzo, entonces vamos a ver que desempeñó un papel extraordinario, porque Dios así lo quiso. Dios lo creó hermoso, sabio, porque tenía un propósito muy especial. Bien, decidí arrancar por el nombre, porque a veces no lo tenía yo tan claro, pero hoy pues ya lo puedo ver mejor y compartirlo. Entonces, en Isaías 14:12 dice, lucero, hijo de la mañana. Ese es el nombre y la expresión, lucero. Y la expresión, hijo de la mañana. La palabra lucero es la palabra hebrea 1966, heilel, en el sentido de brillantez. Bueno, pero esta palabra hijo, cuando uno la escudriña un poco, es la palabra hebrea 11:21, ben, que proviene de la palabra hebrea 11:29, baná. Y esta palabra tiene una raíz primaria, constructor. Figurativamente, albañil, poner cimientos, edificador, fabricante. Si unimos esta referencia, estos conceptos, podríamos decir
que Lucero traduciría el brillante constructor de la mañana, que es como acorde con lo que realmente fue su servicio en el momento en que fue perfecto, el brillante constructor de la mañana. Bueno, tiene que ver todo que ver con la construcción, con poner cimientos. Entonces, hemos escuchado acerca de la creación de este querubín, que fue muy especial porque Dios habla acerca de él, que él fue el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Y Dios lo colocó en un sitio muy especial, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Además lo vistió con toda piedra preciosa que él pudo encontrar y que hubo fiesta el día que fue creado. Como estamos hablando de la creación de estos seres espirituales, pues cae muy bien ver que Dios nos permite ver que este querubín fue especial. Y era querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, y aquí está, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Otra versión del versículo 13 dice, tu velo de cobertura estaba adornado con toda y cada piedra preciosa. Entonces, ya nosotros podemos aquí empezar a ver que las piedras preciosas, por un lado, se relacionan con el trono de Dios y además con el pectoral de Aarón. Tiene que ver con el sumo sacerdote, el pectoral de Aarón, que era el sumo sacerdote. Por tanto, ya concluimos y hemos estudiado en otras oportunidades que efectivamente querubín, el lucero, era además el sumo sacerdote de ese tabernáculo perfecto de Génesis 1:1. Lo sabemos por las piedras preciosas que usaba en su cobertura o en su capa. Además, estaba específicamente en el trono de Dios, primero por ser querubín y dos, porque efectivamente nos lo muestra su cobertura. En Ezequiel 1:26 dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, específicamente los querubines, se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, aquí reunimos las características. Era un querubín poderosísimo, sabio, perfecto, acabado de hermosura, además colocado como sumo sacerdote en el tabernáculo de Génesis 1:1 perfecto, y por supuesto que estaba al servicio, ¿sí? Al servicio en el trono, cerca al trono de Dios, en el trono de Dios. Bien, aquí hay una simbología muy bella cuando ya se logra entender, y es que Dios compara todo esto que nos está diciendo con árboles. Entonces, efectivamente, compara querubín y todo su servicio lo compara con un árbol. Dice en Ezequiel 31:6, en su rama hacían nido todas las aves del cielo y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas, es decir, a muchas naciones. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol fue en el huerto de Dios semejante a él en su hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles del Edén, que en el huerto de, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Bueno, el hecho que haya diferentes clases de árboles en número y en posiciones diferentes determinaría que hubo un orden social y jerárquico además entre las naciones de las criaturas espirituales a cargo de querubín lucero. Entonces vamos a ver cómo efectivamente estos árboles diferentes y en diferentes posiciones nos muestran esto. Hubo un orden social y además era jerárquico. Querubín tenía la posición más alta, pues con funciones específicas, claro, porque él era el árbol sobre el cual les daba sombra a todos, y a través de él se enviaban todas las corrientes de aguas. Bueno, todos allí estaban, él era el centro. Y además, en
los ángeles tenían un orden social porque habitaban a su sombra. Lo vamos a entender mejor yendo al tabernáculo de Génesis 1:1, que está muy claro, entendible a través de símbolos, pero muy claro. Bueno, entonces, recordemos, todos los tabernáculos tienen la misma distribución. Está el atrio, en la parte de más afuera, está el lugar santo, la parte del medio, y está el lugar santísimo, que es la parte interna, a la cual solo el sumo sacerdote podía acceder una vez al año. Y es donde nosotros hoy estamos sentados en Cristo. Bien, en Ezequiel 28:13 está en Edén. Efectivamente, ese es el atrio. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿Qué árboles o qué ángeles representados con árboles estaban ahí? Eso se encuentra en Ezequiel 31:18. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Entonces hubo una clase de ángeles que estuvieron, su posición era en el atrio, de la misma forma que el tabernáculo de Moisés. El pueblo estaba allá, afuera, en el atrio. Bien, el lugar santo es el huerto de Dios. Este mismo versículo nos lo muestra. En Edén, que es el atrio, en el huerto de Dios estuviste. Y vamos a ver qué clase de árboles, miren la simbología y la posición. Dice en Ezequiel 31:17, también ellos. Entonces, cuando habla de unos ellos, ya son unos árboles específicos. También ellos descendieron con él al Seol, con los muertos a espada. Y vamos a ver quiénes fueron ellos. Los que fueron su brazo. Cuando uno mira la palabra brazo, es su fuerza. Los que estuvieron a su sombra. En medio, ahí está la posición de las naciones. Entonces, este tipo de árboles que están en el lugar santo fueron su fuerza. Ellos fueron los que lo apoyaron en todas sus cosas. Y se encuentran ubicados en medio. Y por último, lo más importante, en el lugar santísimo, en Daniel 40:10 están las dos cosas. Dice, me parecía ver en medio de la tierra, ahí está la posición, y fíjense que es de la tierra, hablando del lugar santísimo, un solo árbol, que es querubín, cuya altura era grande. Entonces, aquí podemos ir entendiendo la simbología y el amor de Dios cuando uno escudriña y puede entender todas estas cosas que Él nos ha mostrado. Entonces, querubín representado como un árbol, y aquí en la simbología nos muestra este tabernáculo de Génesis 1:1 que fue perfecto mientras él estuvo en armonía con la voluntad de Dios. Bien, consideraciones. Dios, ¿por qué en un tabernáculo? Siempre Dios morando en medio de sus criaturas, en este caso criaturas espirituales, creadas para servicio en la tierra. El propósito del tabernáculo, para que Dios en Cristo, el creador del universo, recibiera adoración de parte de las criaturas angelicales, además de conocerlo y servirlo, siempre el propósito de Dios. El sumo sacerdote querubín, lucero, con una función específica, que era ser el mediador entre Dios y los ángeles, como lo fue el sumo sacerdote en el tabernáculo de Moisés entre Dios y el pueblo. Él era el que recibía la información y distribuía a los demás, como lo era en el tabernáculo de Moisés. El sumo sacerdote querubín lucero, desde el lugar santísimo, recibía instrucciones acerca de su servicio en la conformación de las condiciones de la tierra. Recordemos que él está asociado a la tierra y aquí él tenía un oficio específico. Bien, perfecto eras. Él fue perfecto desde el día que fuiste creado hasta, es decir, el lapso de tiempo que querubín vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Estuvo en armonía, su corazón lleno de amor, gozo y servicio a su creador. Una vez creado el universo con la tierra como centro, Dios empezó a dotarla de obra fina. Vamos a mirar qué
cuál era su servicio en esta relación con la tierra. Entonces, ya pues nos adelantamos un poco porque ya está la creación del cielo y la tierra. En Salmos 146:6 nos muestra cómo fue el orden, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, es decir, todas las aguas aquí representadas y todo lo que en ellos hay. Por último, todo lo que existe en la tierra, la fauna, la flora, que guarda verdad para siempre. Entonces Dios siempre tiene un orden, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en la tierra, la fauna, la flora, etc. Bien, una vez creada la tierra, Dios en Cristo empezó con los detalles, o sea, estaba lo grande, lo genérico, las plantas, los animales y las aves dotándolas de vida. Job 12:7. Y en efecto pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová las hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Dios en Cristo, diseñador y creador de la vida, la fauna, la flora, de cada especie. Recordemos que Dios en Cristo creador tuvo el poder para crear cada especie aparte. En ningún momento de un solo árbol creó todo, no, todo diferente. Creó todas las cosas. Bien, y aquí viene la consideración. Toda la creación perfecta, en armonía con las leyes, ya lo vimos, los querubines sosteniendo, todo siguiendo el plan maestro. El querubín y sus ángeles tendrían un rol importante en el proceso y desarrollo de la tierra hasta que se creara el hombre. Recordemos que hasta ahora estamos en el comienzo, ¿sí? Entonces viene la consideración. Después de tener las primeras plantas y los primeros animales creados por Dios, vendría el servicio asignado al poderoso querubín lucero, como ya lo vimos, perfecto, sabio y en armonía con su servicio, conectado con la parte física de la tierra que comprendería entre otros. Esta es la consideración. El proceso de maduración y desarrollo de especies dentro del género, el acompañamiento del crecimiento de la vida en la tierra. Por tanto, el trabajo incluiría la genética de animales y plantas por parte de querubín y sus ángeles, es decir, como el material. Muy importante entender aquí lo que vamos a ver. Ni el querubín lucero ni los ángeles tuvieron jamás el poder de crear, jamás. El único creador es Cristo. Él le entrega, digamos, la clasificación, los animales, y ellos continúan con la clasificación de los distintos géneros, las distintas especies y el proceso, pero jamás ellos tuvieron el poder de crear. Es muy importante entenderlo. Dios les entrega ya todo listo. Lo que ellos tenían que hacer, por supuesto, era el trabajo nada más y nada menos que clasificar cada animalito según su género, según su especie, en cada cosa. Entonces, los ángeles acompañaron como testigos el proceso de creación, de formación y cómo Dios otorgó a la tierra las condiciones para albergar la vida física, la misma que Dios le dio a todo ser viviente que creó, Dios. Una vez que la tierra estaba con su obra fina, Dios hizo brotar plantas, animales, dándoles vida para que crecieran y se multiplicaran. Dice en Génesis 1:21, Biblia de las Américas, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Entonces fue Dios en Cristo el creador, por supuesto, de todas estas especies. Bueno, consideración, una vez estaba creada por Dios, digámoslo así, como la materia, lista el cuerpo de los animales con su aliento de vida y las plantas, encarga al querubín y sus ángeles la continuación del proceso de clasificación de género y especie, entre otros oficios. No vamos a decir que era el único, son muchos.
si uno se pone a mirar al día de hoy lo que han hecho los hombres de ciencia, clasificando cada uno, y nosotros, aun si no entendemos nada de esto, podemos ver que hay infinidad de árboles, de hojitas, de tamaños, de formas, de colores, de, bueno, nomás en las plantas y de animales, pues imagínense las aves con su belleza, con sus cantos, bueno, con sus migraciones, con todas estas cosas. Entonces, realmente es grande el trabajo. Varios oficios, el equipamiento de toda esta naturaleza, ¿sí? Con cada detalle, los instintos de cada animal, la geolocalización, hay animales que tienen que hacerlo en el mar, en la tierra, ¿sí? La polinización, bueno, todos estos procesos bellísimos que hacen los animales y las plantas. Entonces, esa es la consideración del trabajo. Y me encanta traer esta imagen que se encuentra en un museo de un querubín con un piñón en la mano y una bolsa con polen. Entonces, de alguna manera, este concepto no es nuevo, solo que no lo sabíamos. Muestran a un querubín, 4 alas, y efectivamente polinizando una palmera y quedó retratada. Entonces, me encanta verlo porque, pues, bueno, es una consideración. A través de la pequeña luz frente a esta porción de la escritura, solo queda la alabanza y admiración hacia nuestro Padre, por su amor y perfección con cada ser creado. Cada uno de nosotros, incluidos los ángeles, somos únicos delante de Dios. Pues el querubín lucero estuvo en el primer tabernáculo sobre la tierra y tuvo la gran oportunidad de sujetarse a la voluntad del Padre, pero él tomó su elección. Entonces, Dios en su amor lo creó perfecto, le dio un gran servicio y entendemos que entre nuestras coronas son en servicio, ese es el premio, digamos, y él tuvo esta gran oportunidad y Dios lo amó como a cada uno de los seres que nos ha creado y bueno, cada uno de nosotros toma su decisión. Que Dios los bendiga. Juan. Ahora no. ¿Qué hago? Sí, sí. Bueno, claro, tengo muchas cosas que añadir a todas esta exposición tan sumamente completa. Yo recordaba cómo no hay que salirse de las escrituras, sino que podemos hacer un estudio de cada una de las palabras, ver lo que significan, entonces ir haciéndonos una pequeña idea de todo lo que son estos seres, todo lo que podemos comprender, que es muy poco, es en comparación con otras áreas espirituales de las escrituras, pues estos seres que se les llama tronos, gobernadores, principados, potestades, sabemos relativamente muy poco. Y solo con las palabras que utiliza nuestro Dios para hacer sus símbolos, es que podemos ir haciéndonos una idea del tremendo poder que tienen, conferido por nuestro Dios y Señor Jesucristo, el Creador. Esto es hermosísimo porque nos hace tener una visión de qué son los lugares celestiales. Y podemos quedarnos espantados, pero conociendo a la perfección de nuestro Dios en las cosas que tenemos visibles a nuestro alrededor, como esas especies que ha mostrado en uno de los últimos cuadros Amparo, los colores de los pájaros, las
las plumas. Yo no sé si os conté que en una de mis clases de español pasé un reportaje del tal Chocó, ahí en Colombia, que mantiene la mayor variedad de aves del mundo entero. Y se fijaba, además de otras preciosísimas aves que nos dejan alabando a nuestro Padre con su multiforme sabiduría de la perfección y el amor con que hace todas las cosas. Eso es lo que nos hace ver al Creador por detrás de las cosas visibles. Hay un pájaro en el Chocó que no canta con su garganta, canta con las asas. Consigue mover a tal velocidad las asas que hace un sonido precioso para llamar a la hembra de su misma especie. Y esto, cualquiera que lo ve, los científicos, qué bonito el versículo que ha leído Amparo, ¿no? Que pregúntale a las aves, pregúntale a los peces, pregúntale a la tierra, ¿no? Si no saben todos que hay un creador por detrás. Fíjate hasta dónde llega la venda del hombre para no verlo. ¿Cómo es posible? Dice que el Dios de este mundo le cegó su entendimiento a los hombres, pero no sin permisión de parte del hombre. Porque cualquier persona sencilla y humilde, reconociendo todas estas preciosidades que ha puesto nuestro Dios a nuestro alrededor, pues sin comprenderlo, sin tan siquiera conocerlo, porque ese es el espíritu de sabiduría y de revelación que nos tiene que dar a conocer sus cosas invisibles. Pero sin ese mismo espíritu, una persona normal tiene que reconocer un creador y un autor por detrás de todo lo que está hecho. Esta perfección es maravillosa. Y en toda esta exposición, que es mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginarnos, y que están sacadas de estos términos que están escritos en la propia palabra, jamás podemos salirnos de la palabra para que nos explique las cosas que allí están puestas, ¿no? Entonces nos hacemos una idea de la variedad de nuestro Dios en aquellos lugares celestiales. Muchos piensan que los cielos es un sitio muy aburrido porque no hay nada, porque tiene que ser 7 veces más hermoso que las cosas que vemos aquí a nuestro alrededor. Y de hecho, por eso le llama a nuestro Padre la esperanza sublime, la bendita esperanza. Es que las otras 2 esferas de gloria no alcanzan esa sublime posición donde nos ha puesto Dios en Cristo en la dispensación del gran secreto. Es genial porque nuestra imaginación es muy propensa a hacer escenarios que ciertamente no van a edificar más allá de lo que podemos adquirir por los términos que nuestro Dios emplea. Yo me estaba acordando, por ejemplo, cuando dice que los querubines tienen asas. Y esa es la forma como el Padre nos da una pequeña idea, pero lo que significa es realmente es que tienen un poder, y esto no son solo los querubines, que los ángeles también tienen. Es curioso, recuerdo también de Bullinger
decir cómo se distinguen los querubines de los ángeles, porque ángeles, como su nombre indica, son mensajeros y llevan mensajes de parte de Dios. Y ciertamente también se les representa a nuestro Padre con estas tales asas. Pero no podemos imaginarnos las asas como las pintamos, ni mucho menos, sino que son poderes inherentes en ellos, capaces de transportarse de un lado a otro sin tener las limitaciones que tiene el hombre. Para mí esto es mucho más hermoso. Cuando vemos las ruedas, es cierto que una rueda de este calibre llena de ojos, qué bonito como lo ha expuesto Amparo, y es donde estaba el espíritu de todos estos seres, la armonía con que se mueven con ese espíritu. No se rebelaron nunca, van siempre de frente, no se vuelven atrás. Todo esto nos habla de la armonía de estos cuerpos, de estos seres celestiales con nuestro Dios, sujetando, como decía Amparo, el universo, sujetando sus leyes de gravedad, sus leyes sus leyes puestas por el Padre para que todos se conformen, ¿no? Es impresionante cuando escuchamos una explicación de este tipo. Yo solo le doy gracias al Padre, ¿no? Porque este es el Padre que nosotros tenemos, para lo cual nada hay imposible. Lo que es hermoso es que en el gran secreto, y esto es como el gran secreto, si no se conoce, la palabra no queda completa. En la dispensación del gran secreto que Pablo ora por el espíritu de sabiduría y de revelación para darnos a entender, es precisamente porque es sublime, porque es demasiado alto. Ahora imaginaros en esta exposición que acabamos de escuchar, que nos quedamos atónitos de toda su grandeza, poderío, y no tenemos palabras, como tampoco las tenía Pablo para explicarlo. Nos diga Dios que nos ha puesto por encima de todos estos seres, por encima. Fijaros bien que Amparo ha leído un versículo, es en 2 de Corintios, creo, capítulo 6, versículo 6, pienso, ¿no? Cuando le dice a los vencedores corintios, no sabéis que tenemos que juzgar a los ángeles. Pero cuidado, porque estos ángeles nunca se rebelaron. Por tanto, nuestro juicio nunca va a ser de condenación, ni mucho menos, o de aprobación. No, porque son seres que nunca se han rebelado y se está refiriendo a ellos. Lo que sí que es cierto, porque hemos ya visto en otras escrituras, es que nuestro Dios no sujetó el mundo venidero en la mano de los ángeles, como si sujetó el primer mundo. Y que ciertamente ese mundo venidero del reino del milenio va a ser puesto en la mano de los que reinen con Cristo, ya sea en la tierra, ya sea en la Jerusalén celestial o ya sea en los lugares más altos, que son las de la esperanza del gran secreto. Esos, ciertamente, que reinen con Cristo, son los que tendrán las decisiones, no los ángeles. Y es por eso que dice, o sea, nuestra decisión, nuestro juicio ahí, reinando con Cristo, será superior al de los ángeles, porque Dios no ha puesto las cosas de ese mundo venidero en manos de los ángeles, sino en las nuestras.
los que reinen con Cristo. Es precioso. Y esto lo dice en la esperanza de Corintios. Por tanto, los propios vencedores que ganen su premio y recompensa de la tierra, también tendrán su parte en sus decisiones en ese mundo venidero, así como tendrán los que estén en la Jerusalén celestial y por supuesto los que estén en el cuerpo, en ese sitio más alto. Pero imaginaros dónde nos ha puesto Dios y el esfuerzo que hizo el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol Pablo, para que olvidásemos todo lo que había quedado para atrás en las Escrituras. Todos los símbolos, todos los tipos, todas las figuras, que no eran otra cosa sino sombras de lo que había de venir. Y lo que había de venir ya vino y traspasó los cielos y nos llevó juntamente con él a sentarnos a la diestra del Padre, por encima de todo principado y potestad. Así que imaginaros la plenitud con la que nosotros estamos revestidos en Cristo. Esto es un escenario que solo con la fe de un niño podemos vivir continuamente agradecidos, pero esto es lo que nuestro Dios nos dice, que Él nos dio todo conocimiento y sabiduría. Comparado con esto no hay absolutamente nada. Es decir, y no procuramos nada. No procuramos aprender de los labios de los hombres, no procuramos literalmente nada, porque es en Él, es en Cristo, en cada uno de nosotros, que habita toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de Dios, lo que Amparo acaba de hacer es un rasgo difícilmente comprensible para una mente normal, porque es demasiado elevado. Y lo que sí que podemos ver es el trasfondo por detrás del Dios tan poderoso que tenemos. Y aquel que lo admita en sí mismo y que, como Pablo le dijo a los atenienses, que Él está más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos, naturalmente que por sí el temor tiene que desaparecer de nuestras vidas. No puede haber literalmente nada si creemos que este ser tan sumamente poderoso nos ha hecho sus miembros. Si nosotros pensamos en todo este poder y además lo transcribimos al poder de resurrección que levantó a Cristo de los muertos, y ese es el mismo poder que Él dice que nosotros tenemos en nosotros mismos, o sea, lo que hace de una manera natural es que cualquier cosa que te pueda afectar, cualquier cosa que te pueda formar una ansiedad o una angustia, se evapora. Es así, y es la obra suya. Es decir, no es algo que yo me proponga, es algo que el Espíritu, mostrándome un rasgo suyo, un pequeño rasgo, hace como Él dice, ¿no? La luz atraviesa las tinieblas. Y bien sabe nuestro Padre que estamos empapados de tinieblas, porque vivimos en este mundo, por eso tenemos que lavarnos siempre los pies. Es que son las influencias que nos trata de poner siempre este mundo, con todo lo que hay a nuestro alrededor y nuestro viejo hombre. Ahora, Él
tiene poder suficiente para un pequeño haz de luz suya, como lo que hemos visto en esta noche, recordarnos que Él es más que poderoso y que el pecado, o que la debilidad nuestra, o que nuestra falta de habilidad, nuestra total incapacidad, no es obstáculo ninguno para Él, todo lo contrario. Nuestro Señor Jesucristo siempre se movía entre los pecadores. Él no vino a salvar a los sanos, sino a los enfermos, y esos somos nosotros. Lo que es muy claro del gran amor de nuestro Dios, es decir, pudiera ser que alguno muriese por un justo o por uno que fuese bueno, pero Dios muestra su amor en que siendo nosotros tan sumamente pecadores, como Él nos hace reconocer. Yo vuelvo a repetiros otra vez esta semana, recopilando los trabajos, he estado viendo cosas cuando por fin cuando por fin nuestro Dios me quitó los ojos de los hombres y me puse a mirarlo solo a Él, y me puse en sus brazos solamente. Esto ocurrió más o menos en 2008, he estado viendo por la recopilación ahora de los trabajos, ¿no? Qué cosas más hermosas me ponía en las manos, qué cosas más hermosas para autores, instrumentos suyos que alertaban continuamente a que no le añadiésemos nada nuestro a esta nueva creación que Él había puesto en nosotros. Esto era algo que lo vuelvo a leer hoy y sigue siendo igual de fresco, porque las palabras de nuestro Padre son siempre frescas y nuevas, y siempre nos sanan, literalmente. No es ningún don de sanidades, ni mucho menos, sino que sus palabras sanan, nos dan sanidad y liberación cada vez que se introducen en nuestro corazón, ¿no? Recuerdo este fin de semana estuvimos con un grupo de creyentes católicos que habían ido a un retiro en que ellos pasan como 3 o 4 días en silencio, practicando la presencia de nuestro Dios, y venían todos entusiasmados y demás, pero había dos de estas creyentes que querían atrapar esto y que no se fuese de ellos esa sensación, esa emoción, y sabían que el día a día iría a quitarles ese tiempo de consuelo que sintieron. Esto es religión, esto es algo del mundo, esto es algo humano. Los humanos tienen un cierto amor que va en aumento, llega un tiempo en que estabiliza y luego propiamente cae todo para abajo. Pero las cosas de Dios no pueden ser así. Esto es por lo que digo la importancia que tiene cuando no le mezclamos nada nuestro y es suyo. Y en estos instrumentos con los que nuestro Padre puede utilizarlos a su bel placer para abrirnos el entendimiento, todos hablan del cuidado que hay que tener
para no mezclarles nada nuestro, nada de los hombres, nada de... Y esto no es fácil, por veces es una batalla, es cierto, porque estamos acostumbrados a sentir, como estaban este grupo de cristianos, venían todos con unas sensaciones muy eufóricas y todos con mucho temor de que aquello se fuese. Yo recuerdo que cuando iba también a los cursos del Ministerio del Camino, iba a Estados Unidos y demás, siempre que aquello acababa decía, ahora volvemos para lo mismo, todo se vuelve para abajo. Pero eso es ciertamente porque las cosas no son de Dios y son humanas. Cuando son sus palabras, las podemos haber escuchado hace 15 años atrás y siguen siendo vivas y siguen con la iluminación del Espíritu, vuelvo otra vez a decir, ¿no? Y es verdad también que, como digo, por veces no es fácil, porque no depende de las sensaciones, no depende de las emociones. Es como decía Pablo, y comenzamos esta reunión, he pasado por un COVID horroroso, que ha superado pues todo lo que yo podía soportar. Era durísimo. Pero gracias a Dios sí que no me ha dejado la paz de Él que sobrepasa todo mi entendimiento. Aguardaba tranquilamente, no veía salida ninguna, no veía... Y me recordaba el Espíritu lo que decía Pablo cuando decía que su tribulación, ahora no me acuerdo cuál era la ciudad, había sido tan grande, la suya y la de sus compañeros, que habían perdido toda esperanza de conservar la vida. Y él dice que fue bueno, porque tuvieron que dejar, una vez que perdieron la esperanza de conservar la vida, ya no había confianza ninguna en ellos propios y efectivamente pudo así sobresalir la confianza en nuestro Dios. Esto es muy cierto con nosotros y este es el tipo de conflicto que puede llegar a nuestras vidas. Y este es el tal valle de lágrimas, otra vez hoy que ya me siento muchísimo mejor. El fin de semana, gracias a Dios, fue un consuelo. Recordaba lo que también Sandra se acuerda muchas veces del valle de sombra y que nosotros somos simples ovejas que vamos atrás del pastor hasta un otro sitio donde haya más pastos verdes, porque aquí se han acabado los pastos. Y cuando estemos en esos escenarios tan pedregosos y tan hostiles y tan peligrosos como son estos tiempos en los que vivimos, recordar que no somos más que simples ovejas que vamos atrás del pastor. Y el pastor sí que tiene ese gran poder que hemos visto hoy en sus seres espirituales, en todo lo que él ha hecho, en como dice Romanos, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas en las circunstancias por las que pasemos? De tal manera que el temor desaparece, la angustia desaparece, la ansiedad desaparece toda. Y que es Cristo quien gobierna ahora nuestros corazones. Curiosamente, y esto ya para acabar, en uno de estos trabajos, creo que es de Bullinger, yo siempre pongo mucho hincapié en la obra que Dios va haciendo en Cristo en nosotros, en que debemos siempre ser conscientes de eso. Y Bullinger dice que antes que eso, y como algo más importante, es descansar en todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo. No solo lo que está haciendo, sino sobre todo lo que ya ha hecho por nosotros en sustitución en Cristo. Me dio mucha luz.
Porque por veces intentamos ver esta tal obra que es auxano, que no se puede ver, es como la obra de una planta, de una flor. No se consigue percibir. Y si estamos demasiado fijos en la obra que va llevando Dios en nosotros, pues no vamos a ver muchas cosas. Y cuando leí dije, oh, qué bueno, o sea, en vez de eso es las cosas que ya ha hecho por nosotros, en sustitución. Eso sí que lo puedo recordar continuamente. Fíjate que fui escogido antes de la fundación del mundo, que me sentó en esos lugares celestiales donde Él está sentado en este momento, por encima de todos estos principados y potestades, por encima de sus ángeles, de sus arcángeles. Ese es el sitio. Me hizo miembro de su cuerpo, de lo cual poca idea puedo hacerme, pero conociendo a nuestro Dios le puedo agradecer de una manera maravillosa. Es decir, todas estas cosas son las que hizo por mí, ya. Y cómo están en pretérito perfecto en el libro de Efesios que estamos estudiando. Nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano, tiró el cuerpo pecaminoso de nosotros, en un bautizo que también no fue hecho a manos, nos sepultó juntamente con Él, ese bautismo que no fue hecho con manos, nos levantó juntamente con Cristo, nos elevó y nos sentó. Todo esto es un tiempo pasado. Todo esto ha hecho ya por mí. ¿Qué podemos hacer? Deleitarnos, poner nuestros ojos en estas cosas de arriba y Él irá conformando esos lugares, esos escenarios de los lugares celestiales, como los está conformando. Y conociendo el gran amor de nuestro Padre, podemos imaginarnos un poquito hasta qué punto nos ha bendecido en esta dispensación del misterio que estamos aprendiendo. Qué preciosidad y qué diversidad, toda la diversidad de nuestro Dios. ¿Cómo va a acabar todo esto? Tantos cuerpos maravillosos, tantos seres espirituales, seres naturales, seres terrenales, pero todos perfectos, todos en su sitio, todo funcionando como las ruedas, el espíritu llevando de un sitio a otro. Qué lindo lo de las ruedas llenas de ojos, cómo lo vigila Dios, cómo no te va a vigilar a ti. El que no escatimó a su Hijo, cómo no te va a dar todas las cosas que necesites. Qué lindo las ruedas, rueda. Y me recordaba el espíritu con Felipe el eunuco. Y fíjate, y el espíritu lo puso al lado del carro del eunuco, y cuando terminó de hablarle la palabra, y cuando el espíritu lo quitó y se lo llevó a otra ciudad, el carro, el espíritu del Señor lo retiró del eunuco. ¿Por qué? Porque el eunuco ya lo tenía. No volvemos a oír más del eunuco. ¡Qué precioso! ¿Por qué? Porque el eunuco entendió que tenía ya ese espíritu. Eso es lo que tenéis cada uno. Y es cierto que tenemos que orar a Dios para que nos dé entendimiento, pero eso es de lo más sencillo y de lo mejor. Y esa es una oración que Él tiene que responder. Como si os dais cuenta, desde que comenzó a juntarnos en el Espíritu, cuántas cosas nos ha enseñado, cuántas cosas nos ha mostrado, y no va a parar. Es decir, cada vez va en aumento hasta que el día sea perfecto y se dé la aparición de Cristo en gloria y nos fundamos con Él, que es el primer movimiento profético que va a suceder.
Esto es algo precioso también en este tiempo de padecimientos con esta enfermedad. Me decía Dios, tenemos mucha confusión, puede haber confusión en algunos detalles de la resurrección que no comprendamos, pero en la resurrección del cuerpo, ahí no hay confusión. Es decir, nosotros si vamos a Tesalonicenses, vemos que es en la última trompeta, sabemos que la última trompeta tiene que tener un tiempo, sabemos que unos van a ser arrebatados y llevados al desierto, sabemos que Cristo entonces viene y los muertos en Cristo resucitan primero y los que queden vivos y hayan pasado por la gran tribulación se juntarán con estos en el descenso de Cristo. Esto es importante para estar siempre con Él, ¿ok? Que viene en la nube que estaba haciendo en estas recopilaciones es precioso. Cómo se emplea la palabra nube en las Escrituras, que es una gran cantidad, porque viene con sus santos ángeles. Esto es la nube, como utiliza Dios en la nube de testigos de Hebreos 11. Una gran nube, una gran cantidad. Pero ahí tenemos, de todas formas, en la palabra arrebatamiento, en la palabra cómo es esto, si viene en el descenso, cómo es que van unos para arriba, hemos imaginado, hemos pensado, puede haber muchas cosas, pero me decía Dios, olvida todo lo que queda atrás, esa no es tu esperanza, porque en la tuya la tienes muy claro, como aquellos que tenían esta esperanza en el periodo de los Hechos lo tenían clarísimo. Y todos sabían que deberían pasar por la tribulación. Y la tenían a la mano. Y por eso les avisaba Pablo en esas epístolas anteriores a Hechos 28 que estuviesen dispuestos a padecer. Igual que Pedro, a los de la circuncisión, también les decía exactamente lo mismo, que no se sorprendiesen por la prueba de fuego que les había venido, porque comenzó todo en aquella altura, lo que se quedó en suspense. De manera que ahí ellos lo tenían muy claro. Si tú no lo tienes muy claro, no tengas problemas. Olvídate de lo que se quedó atrás. ¿Por qué? Porque tu esperanza es la epifaneia, no es la parousia. Así que si no tienes más detalles y tienes algunas dudas de cómo puede ser en esa esperanza, es porque no es la tuya. Porque la tuya sí que la tienes muy clara. Esto me encantó, porque me quitó todas las cuestiones. Estoy seguro que Sandra se acordará, pero nos llevábamos días y días y días y días y días preguntándonos, pero espera, entonces, la última trompeta, entonces, el rapto, pero hay rapto o no hay rapto, hay los que se van al desierto, los que no se van al desierto. No, esta semana me dijo el Espíritu, no, olvídate, esa no es tu esperanza. No es, ni mucho menos, la esperanza que abre Pablo en el gran secreto. Y es verdad, de esa no hay ninguna duda. Es el primer movimiento profético que viene. Él está ahora escondido a la diestra del Padre. No está visible a estos seres angelicales, sino que ellos están mirándonos a nosotros, aprendiendo también las cosas del misterio, mirando para nosotros, mirando, ¿okay? Y aguardando que nosotros nos fundamos con Cristo cuando Él salga. Y ahí entonces comienzo sus juicios. Esa es tu esperanza. De ahí no quites tus ojos. Qué bonito, me encantó, porque me quitó un gran peso. Un gran peso, es verdad.
Es ciertamente lo que dice el Padre, olvidando lo que queda atrás. Mi esperanza no tiene nada que ver con aquella del libro de Hechos. Ellos las tenían clarísimas, las condiciones que habría. Fíjate en Tesalonicenses, cuando dice Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros ya os había dicho esto? Y sin embargo tú vas a ver en Tesalonicenses y no les ha dicho nada. ¿Por qué? Porque ellos lo tenían clarísimo. La predicación de Pablo, lo que estaba escrito. Y ciertamente es normal que nosotros no conozcamos todos los detalles de una esperanza que no es la nuestra. Pero nuestro Dios, con la que es nuestra, eso no nos deja sombra de duda ni variación, lo cual es preciosa. Y es en esa esperanza que nosotros sabemos que vamos a estar por encima de estos principados y potestades. Por encima, como sabéis, en las cosas de nuestro Dios, siempre significan que tendremos una capacidad y una habilidad de servicio maravillosa. Eso es lo que significa, no es que estemos... Es precioso porque nos hace ver las jerarquías de nuestro Dios, pero nuestro Dios no hace las cosas como el hombre, sino todo lo contrario. Fijaros bien que las responsabilidades del querubín protector, que era Lucifer, era de protección, era de llevar la luz directamente de Dios a los demás seres. Fíjate, era servicio, era exactamente, o sea, y esto es precioso, como nuestro Dios nos va abriendo el entendimiento en sus cosas y como descubrimos que Él es amor verdaderamente, ¿no? Y como ya no hacemos suposiciones de jerarquías, ni que vamos a estar por encima de principados y potestades. Sí, esa es la palabra que utiliza nuestro Dios. Igual que las asas de los querubines, pero no se parece con las asas que nosotros conocemos, sino la capacidad, el servicio para estar en un lado y en otro con un poder que nosotros desconocemos en este momento, pero que son inherentes a todos estos seres. Es precioso. Bueno, muchas gracias. Me alargué un poco más de lo que pensaba. Muchas gracias. A ti, Juan. Gracias. Bueno, muy bien. Sandrita, ¿tú quisieras cerrar con una oración, por favor? Sarita. Sí, si quieres yo la hago. Perfecto, gracias. Bueno, gracias. Juan, muchísimas gracias, Juan. Gracias por todo el aporte que nos haces a estas clases. Hoy quedé muy contenta con la enseñanza de Amparo y con tu explicación, porque honestamente me queda muchísimo más claro el tema. Gracias, Amparito. Gracias, Juan. Bueno, Padre, te doy gracias. Bueno, dale, hágala, Sandra. No, Sarita, hágale. Dos. Bueno, amadísimo Dios, Padre de la Gloria, gracias infinitas, Padre, porque tu luz es maravillosa, esa pequeña luz que siempre nos das día a día es grandísima para nosotros, Padre. Gracias porque estamos caminando por esa senda por la que tú nos estás mostrando, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos está llevando siempre de la mano y que tu maravilloso Espíritu, Padre, es el que siempre nos ayuda a entenderte, Padre, a conocerte más y más, y especialmente en estos temas que estábamos también esperando luz, Padre, y tú nunca nos dejas a nosotros vacíos, siempre nos llenas, Padre Santo, con toda tu palabra, con toda esa belleza que a veces ni nos imaginamos, Padre Santo, de las grandes cosas que tú
tienes y has hecho para nosotros, Padre. Te agradezco infinitamente por la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, por el hecho de pertenecer a este cuerpo maravilloso, por saber, Padre Celestial, que un día vamos a estar todos reunidos allá, en lo alto, en esa gloria maravillosa. Te doy gracias también porque finalice bien esta noche, porque has dado la fortaleza a Juan para recuperarse, y pues así igualmente a todos los que estén en el cuerpo pasando por alguna dolencia o alguna enfermedad o necesidad, Padre. Sabemos también que el Valle siempre está aquí y que eres tú el que estás ahí con nosotros, siempre portándonos a esos verdes pastos. Pero te la dejo dicha en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, entonces una gran Amparito, resto de semana. gracias. Sí, sí. Buenas noches, Amparito. Buenas Bueno, noches, Juan. que descansen. Gracias a Resto de todos. semana. Buenas Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.